Saludos, señores. Antes de dar inicio al presente trabajo, debemos pues destacar que realmente nos preocupa el rumbo que está adquiriendo las redes sociales. Las redes sociales, pues, desde nuestro punto de vista, deben de ser un espacio para educar, para informar, no para desinformar, pues tal y como decía ese gran intelectual español, don Julián Marías, quien desinforma a un pueblo es tan criminal como el juez que desacata una sentencia. Las redes sociales, valga la redundancia, en la actualidad, pues están intoxicadas de aspectos negativos, de crímenes políticos, de alofoque, de qué sé yo, qué tantas mil cosas. Monteplata Visión, que constituye un canal perteneciente a la plataforma digital, pues le corresponde el alto honor a partir de este momento de realizar cada semana un trabajo de carácter educativo cultural. Hoy nosotros iniciamos con un tema que tiene que ver con lo que fue, la fundación de la Orden de Franciscana o la Orden de San Francisco por allá por los años 1503, la zona colonial. Para tales fines nosotros consultamos un historiador y amigo, un destacado guía turístico que maneja la historia colonial y nos habla de lo que fue, el primer acueducto, de lo que fue la fundación, de ese monasterio o del convento de los San Francisco, de la Orden Franciscana. Ustedes saben que la Orden Franciscana no fue más que una orden religiosa que llegó de España, pues por allá, por ese mismo año, 1503, y nosotros, pues, gustosamente, reitero, este trabajo forma parte del inicio de una serie de trabajos que presentaremos sobre diversos tópicos que tienen que ver con el desarrollo histórico, sobre todo de las colonias españolas en nuestro país por allá, a partir del año 1492, del descubrimiento de América, las construcciones, sus edificios, su historia, en fin, de manera que disfruten este trabajo que nosotros pues comenzamos a realizar. Veamos pues. Vamos a comenzar por aquí, en esta estructura donde estamos, fue el primer acueducto, dice usted. Sí. Háblenos de eso. Sí. El primer acueducto fue hecho por los franciscanos. Ustedes pueden ver hacia allá, que allá estaba la noria, y el agua la traían aquí por cañería de bambú. Entonces se almacenaba el agua aquí y por vía gravedad se enviaba a la zona, a la llamada zona colonial. Recordemos que en aquella época, en aquel lugar, solamente vivían los ministros, la gente, las autoridades muy influyente de la época. Por ejemplo, el Palacio Virreinal de Diego Colón, que está a la izquierda, al frente de la Plaza España, donde vivieron 4 generaciones de la familia Colón. La familia Colón empezó a vivir en el año 1510. Hay una casa muy famosa que se llama la Casa del Cordón, donde los virreyes también vivieron un tiempo antes de mudarse al Palacio Virreinal. Ahora bien, cuando los virreyes llegaron aquí, Diego Colón, María de Toledo, su esposa, y la llamada 30 damas de la corte española que vinieron con los virreyes, se establecieron en la Fortaleza Osama o Fortaleza de Santo Domingo. Cuando hablamos de las calles de las damas, en honor a esa dama que esta calle se llama ahí, ¿verdad? Sí, porque la calle se llamaba Calle La Fuerza. Primero. Porque da al frente a la Fortaleza Osama o Fortaleza Santo Domingo. Pero después que vinieron las 30 damas o doncellas que se paseaban por las calles de España. Sí. Entonces, el nombre que tenía la calle, que era Calle La Fuerza, se le pone el nombre de Calle Las Damas en honor o en memoria a las 30 damas de la corte española. Seguimos el recorrido y entonces bajamos al panteón
lo que hoy es el Panteón Nacional, era la antigua iglesia de los padres jesuitas. Que luego en el 1952 se convierte en panteón de la patria. Pero también Vamos caminando para allá. también fue Hable conmigo. sede del gobierno. Sí, mire a la cámara. Hable Aquí conmigo. tenemos- Sí, vamos. Aquí tenemos parte de esa herencia histórica, las ruinas del monasterio de San Francisco. Estas son estructuras, ¿sí? Sí, estas son estructuras. Ahora mismo el gobierno, el Estado, está haciendo como especie de un remozamiento, o sea, reforzando las columnas para evitar que con pequeños movimientos de tierra, como decimos aquí, Sí. se vayan debilitando, y esta obra, que es una obra maestra, que tenemos que preservarla como un monumento de gran valor para la historia y la cultura de los pueblos. Por ejemplo, la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas Vamos a hacer un énfasis, un cue ahí. Vamos a ver. Y esta estructura, esto fue fundado en 1503, más o menos. Háblenos de eso ahí. No, el Específicamente, porque aquí monasterio, aquí era que residían. Póngase para allá. el monasterio se empieza a edificar, según los informes, que es en el año 1500. O sea, ¿qué edificio era este donde estamos ahora? Bueno, aquí tenemos la parte, esta parte era donde vivían las, Autoridades. no las autoridades, eran donde era, La jerarquía de la iglesia. no, donde vivían las jóvenes, vamos a decirlo así, del convento. Ok. Del convento. Entonces, en el centro está la iglesia, hay un sótano debajo de la iglesia donde los frailes... Aquí mismo. No, allá. Ok. Vamos para allá. Dele, sigue hablando. Bien. Entonces, vemos aquí del lado de adentro una fachada, arcos de medio punto que se destacan mucho en la parte de adentro, los arcos de medio punto que pertenece al gótico isabelino. Eso es lo que es, digamos, el estilo arquitectónico. Sí. Aquí tenemos dos tipos de piedras. encierra la iglesia. Aquí tenemos, por ejemplo, la piedra coralina. Coralina le llaman. Sí, son de mar. Y también tenemos piedra de cantera, que son de minas de piedra. Entonces aquí tenemos un pasillo que en aquella época era una vía de entrada y salida, de acceso. Parte de cimientos que ya han sido con el paso de los años. ¿Cuántos años tiene esta estructura más o menos? Fue 1503. En el año 1513 se inicia. Ahora, para el año 1543 se dice que ya está concluido totalmente la construcción del monasterio de San Francisco. Bueno, esto era una especie de la iglesia. Sí. Un convento le llamaban. Era iglesia, convento y al mismo tiempo hospital psiquiátrico. Hospital para la gente que tenía problemas mentales. Problema mental, sí. Sí. Hospital psiquiátrico. Entonces estamos hablando que esto tiene 500 y pico de años. Bueno, se inicia la construcción oficialmente en el año 1513. Ya para el año 1543 estaba concluido el monasterio. En cuanto, por ejemplo, tenemos que hablar de aquí, del aljibe. Ajá. Sí, pero hay un detalle muy importante. Sí, déjame hacer una pausa cuando lleguemos ahí hablamos. Espérate. Aquí había
pequeño manantial o noria, donde extraían el agua y por cañería de bambú era llevada allá, donde era almacenada. Entonces el agua era enviada por cañería de bambú usando el sistema de gravedad, enviado a la zona colonial. El bambú era como caña brava. El bambú es un árbol que lo conocemos nosotros los dominicanos. Es uno de los árboles mejor conocidos a nivel mundial, el bambú. Sí. Entonces, un detalle muy importante. Díganos. Un detalle muy importante es que cabe recordar que el gobernador Nicolás Obando es quien hace el trazado de la ciudad colonial. Y además de eso, es quien ordena la construcción del sistema pluvial de alcantarillado. Fue el año 1502, si mal no recuerdo. No, después del 1503. Sí, porque él llega, toma Él llega en el año 1502 y en el año 1503 hace el trazado de la ciudad colonial. Sí, él es que inicia la construcción de lo que le llamamos la ciudad colonial, y que a la vez donde comienzan a eliminarse los indígenas, porque no estaban acostumbrados al trabajo forzoso, y ahí casi se eliminaron todo. Cabe recordar que, ¿verdad que es así? Uno de los hombres más importantes en las construcciones es el maestro y el ingeniero Rodrigo de Liendo. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy importante. Están las alcantarillas aquí y los túneles que tenían doble función. Primero, el sistema de alcantarillado o de drenaje pluvial era para evitar inundaciones, pero además fue hecho de tal manera que los soldados se podían mover, desplazar de un extremo a otro para evitar un ataque preventivo. Recordemos que en el año 1586 Santo Domingo fue invadido por el corsario inglés, el señor Francis Drake, quien tomó la Catedral de Santo Domingo como cuartel general, y al mismo tiempo, cuando se iba, saqueó la catedral, se llevó la campana de la catedral. Era un ladronazo. Y también apresó a los hombres ricos para que las mujeres le entregaran todo el oro que tenían y riqueza. Y entonces, cuando se fue, bombardeó la ciudad, o sea, la cañoneó, la incendió, el corsario inglés Francis Drake. ¿Y de dónde viene entonces, ya en síntesis, esa formación, ese conocimiento tan, digamos, tan didácticos, tan detallados de la historia colonial? Porque tengo entendido que usted labora en el Ministerio de Turismo como guía turístico, algo así. Háblenos de su vida. Su nombre primero. Mi nombre es Santiago Martínez. Yo soy un guía turístico de la República Dominicana, con un diplomado en turismo internacional. Además de ser guía oficial, soy un apasionado de la historia. De la lectura. Sí, no solamente... De la investigación. Sí, claro. La historia nos enseña cómo interpretar mejor el futuro, porque hay cosas que suceden en el presente hoy por falta del conocimiento de la historia. Por ejemplo, como dice el proverbio, que el hombre que no conoce su historia repite los errores. Correcto. Bueno, pues entonces muchísimas gracias. De verdad, nosotros en este canal de Monteplata Visión, siempre innovando, nosotros pues lo que le invitamos a todos ustedes es que vamos a tratar de difundir, digamos, este trabajo, este material que nosotros hemos hecho con este fuerte sol aquí en específicamente en el escenario ideal, en la ruina de San Francisco, donde se estableció la llamada Orden Franciscana
en el año 1503, que ya la historia ya de la Orden de San Carlos ya es otra cosa, y eso fue creo que posterior, en 1606, que después nos vamos a reunir y vamos a hacer un trabajo sobre lo que fue San Carlos, la fundación de la iglesia de San Carlos, el nombre, que creo que primero se fundaron aquí por la iglesia Santa Bárbara, me parece, en 1605, y después en San Carlos, que era una montaña por ahí, lo que es la calle Abreu le llamaban, me parece, la Plaza La Posiga, que eran criaderos de cerdo, y después nosotros vamos a hablar un poco de eso, de manera, Martínez.